Información clasificada. Solo el personal autorizado de la Fundación puede acceder a los siguientes archivos. Comprobando identidad. Accediendo a los documentos. Acceso concedido. Ítem. SCP-006 Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Debido a la naturaleza de SCP-006, no necesita una contención muy grande, pero es necesario un cierto nivel de secretismo respecto al objeto y a sus propiedades por obvias razones. Los siguientes procedimientos no son necesarios para la protección personal, pero sí para negar o ocultar las propiedades a las personas que interactúen con SCP-006. 1. Todo miembro del personal que interactúe con SCP-006 de cualquier forma física requerirá trajes NBQ clase 4 modificados. Antes de que al personal se le permita realizar los procedimientos, deberán estar informados acerca de los materiales SCP-006-B y SCP-006-C. La instrucción de SCP-006-A es la correcta y su uso está restringido al personal con autorización de O5. Para asegurarse de que estén usando el traje de manera apropiada, deberán sumergirse en una piscina con agua. Las burbujas de aire manchadas significan que hay una fuga en el traje. 2. Los procedimientos con SCP-006 deben de llevarse a cabo bajo extrema supervisión. En caso de contacto con SCP-006, el comandante a cargo deberá proceder con el protocolo 006-SHI-12, en el cual se le debe hacer creer al personal que tienen un gran nivel de toxicidad y es necesario evacuar. 3. Cualquier procedimiento que involucre líquido extraído de SCP-006 deberá ser aprobada por 3 personas con nivel O5. El líquido debe ser transferido en un contenedor cuadrilátero sellado bajo protección armada. 4. Si en cualquier momento el personal entra en contacto con el SCP-006 o el líquido proveniente de SCP-006, deberá ser confinado y neutralizado después de que se hagan los estudios necesarios. Debido a la naturaleza de SCP-006, el mejor método de neutralización es la incineración. Para el reporte completo, véase el archivo SCP-006-05, descripción. SCP-006 es un campo muy pequeño localizado a 60 kilómetros al oeste de Astrakhan. Debido a razones políticas, la Fundación tenía conocimiento de su existencia desde el siglo XIX, pero no se pudo asegurar hasta 1991. En el centro del campo hay una fábrica química que fue construida como una tapadera, con la mayoría de los trabajadores bajo servicio de la Fundación o control ruso. El líquido proveniente del campo ha sido químicamente identificado como simple agua mineral en 1902, pero con la inusual propiedad de ser saludable. La ingestión del líquido presenta los siguientes efectos en seres humanos. La habilidad de regenerar andamiado por medio de una duplicación suficiente, alta excitación o duplicación celular, una amplia capacidad de regeneración de tejidos dañados y un importante aumento en la efectividad del sistema inmunológico humano. Al probar el líquido con sujetos animales, bacterias hostiles y agentes virales fueron destruidos inmediatamente. Muchos reptiles y aves no son afectados, mientras que un gran número de primates experimentaron los mismos beneficios que los humanos. Ítem. SCP-131. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. No hay procedimientos especiales de seguridad que deban ser tomadas con SCP-131-A y SCP-131-B. Son libres de andar por el sitio 19, siempre y cuando no intenten entrar en las áreas restringidas o intentar salir de las instalaciones. Se permite el contacto casual con los sujetos, pero se recomienda que dicho contacto sea mínimo para evitar que las criaturas tomen afecto al personal adjunto. En todo momento se debe observar el pestañeo por horas sobre los sujetos en todo momento. El fracaso en dar cuenta de su presencia en estos momentos constituye una situación de bloque 1. Cualquier denuncia de abuso o maltrato a los sujetos resultará en una dura reprimenda. Descripción. SCP-131-A y SCP-131-B, cariñosamente apodados Pops por parte del personal, son un par de criaturas con forma de lágrima de aproximadamente 30 centímetros de longitud, con un solo ojo azul en medio de sus cuerpos. SCP-131-A es de un color naranja, mientras que SCP-131-B es de color amarillo mostaza. En la base de cada criatura hay una protuberancia en forma de rueda que permite la locomoción, lo que sugiere que las criaturas tienen un origen biomecánico.
Los sujetos pueden moverse con asombrosa rapidez, abarcando más de 60 metros en cuestión de segundos. Sin embargo, carecen de un sistema de frenado, lo que los ha llevado a unos bastante espectaculares, si no demasiado divertidos, accidentes que involucran a las criaturas. Los sujetos también han demostrado la capacidad de subir superficies escarpadas, y se han perdido en las salidas de ventilación en más de una ocasión. Los sujetos parecen tener la inteligencia de los gatos domésticos comunes y son insaciablemente curiosos. La mayoría de las veces siempre ruedan en los alrededores de la instalación, observando al personal en el trabajo o asomándose a otros SCPs capturados de clase segura. Los sujetos parecen ser capaces de comunicarse entre sí a través de un balbuceo agudo intraducible. Los sujetos nunca han sido observados parpadeando, hasta en laboratorios cuando han sido grabados en video por más de 18 horas consecutivas. Los sujetos parecen responder bien a cualquier afecto que se les da y se unirán rápidamente al dador de dicho afecto, tanto en la misma forma como los cachorros con un ser humano. Ellos seguirán a nadie ni a cualquier persona o cualquier cosa con quien formaron un vínculo a cualquier parte, incluso a zonas normalmente restringidas. Aunque curiosos, pueden sentir el peligro en su área general, y si el objeto de su vínculo comienza a acercarse a algo que registran como peligroso, por ejemplo los objetos de clase Euclido-Keter, van a pulular alrededor de los pies, o extremidades apropiadas, de su compañero de fianza, mientras balbucea en un tono de pánico como para advertirles. Debido a los peligros diarios que enfrenta el personal del sitio 19 al hacer frente a objetos de clase Euclido-Keter, se recomienda al personal evitar hacer conexión con los sujetos, ya que pueden suponer una distracción durante las operaciones delicadas y experimentos, pudiendo representar un peligro a los propios sujetos, véase anexo 131.1. Si los sujetos son ignorados por su objetivo de confianza el tiempo suficiente, pierden el interés y regresan a sus actividades normales. Cabe señalar que los sujetos no requieren ningún cuidado real o el mantenimiento del personal del sitio. No comen, dejan excrementos, e incluso ni duermen. Parece que el único sustento que necesitan es la estimulación visual, aunque para verificar esto se requieren más estudios. Los sujetos SCP-131-A y SCP-131-B fueron encontrados en un campo de maíz fuera de en el año. Fueron transportados inmediatamente al sitio 19 a través de datos borrados, luego bajados a clase segura y luego dado rienda suelta a través del sitio una vez que quedó claro que no estaban transmitiendo lo que vieron como algún poder hostil extraño. Anexo 131.1. Durante un incidente que tuvo lugar los sujetos siguieron a uno de los empleados de limpieza en una rutina de limpieza del contenedor de SCP-173. Después de que ignoraron los intentos de advertir del peligro al limpiador, las criaturas se precipitaron al interior del contenedor delante de él y los dos miembros del personal de guardia. Una vez dentro, los miembros del personal los observaron sentarse delante de SCP-173 viéndolo con atención, como si se dieran cuenta de que solo podía moverse si no era observado. Los limpiadores ignoraron la presencia de los sujetos y continuaron con la limpieza 2 veces por semana según los procedimientos habituales. Cuando el equipo de limpieza se retiró, los sujetos así lo hicieron, retrocediendo lentamente sin apartar los ojos de SCP-173. Las aplicaciones actuales de SCP-131-A y SCP-131-B como guardianes de SCP-173, como así también de otros SCPs que requieran de una observación constante, como SCP-689, se están considerando. Ítem. SCP-408. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. La malla metálica de contención debe ser revisada y acondicionada por personal de nivel 2 con conocimientos de biología o lepidópteros. Humedad adecuada debe mantenerse y corregirse una vez al día, y revisión diaria de los 17.200 alimentadores. Mantenimiento y rellenado con solución acuosa de azúcar, una vez por semana. Descripción. SCP-408 es una gran masa de lepidóptera, tomando la apariencia de mariposas cebra cuando no está camuflada. SCP-408 actúa como una sola entidad en todo momento, se especula con una forma de comunicación e inteligencia colectivas. Cuando está inactivo, SCP-408 toma el color, diseño e incluso la textura de las superficies inmediatas, por esto volviéndose funcionalmente invisible.
cuando se siente bajo amenaza, se ha observado tomar la forma y el aspecto de una serie de criaturas amenazantes como método de defensa, incluyendo una manada de leones, un Tyrannosaurus Rex, y sobre todo SCP-682, ver registro de incidentes 682-C. SCP-408 posee capacidad para comunicarse y razonar, utilizando su capacidad de manipular su color para formar palabras y frases para responder a los investigadores. El ID de SCP-428 fue evaluado en 109 mediante evaluaciones de inteligencia adecuadas, ligeramente superior a la media. Sin embargo, cuando las pruebas se realizan en una parte aislada del enjambre las puntuaciones son más bajas, dando lugar a la teoría de que SCP-408 comparte su capacidad cognitiva entre la totalidad del enjambre. A partir del SCP-408 prefiere ser identificado por su número de SCP. SCP-408 fue descubierto en Brasil, luego de que locales y equipos de trabajo encontraron que sus mapas no se correspondían con el tamaño de la selva tropical. Después de reportes de avistamientos de animales no autóctonos, y algunos que no se encuentran en la Tierra en absoluto, los agentes de la Fundación iniciaron una investigación que dio como resultado la captura y contención de SCP-408. Luego de enterarse de que era inteligente, el Dr. Pitt, quien acompañó a los agentes en el campo, se comunicó con SCP-408 y lo convenció para que los acompañara al sitio 17, donde existe su hábitat actual. Anexo 408-A. Respecto al conocimiento de SCP-408 sobre SCP-628, una investigación está en marcha para investigar la posible fuga de información. Incidente 408-A. Debido a errores del personal asignado al rellenar correctamente los alimentadores de SCP-408, el enjambre se encargó de encontrar sustento por sus propios medios. Tomando la apariencia de varios operarios de nivel 1, SCP-408 convenció a un transeúnte de abrir la puerta de la contención, logrando escapar del sitio 17. Durante el día precedente, el personal del sitio 17 reportó una serie de alarmantes hechos irregulares, que van desde paredes de colores cambiantes a varias docenas de versiones de SCP-592 caminando por un pasillo. Sitio 17 se colocó en bloqueo y nivel de alerta delta cuando aparentemente el 90% de las unidades de contención habían sido violadas. Dr. Kondraki, jefe de investigación de SCP-408, cumplía una misión asignada ese día, y no fue hasta su regreso que la ilusión se reveló, y en poco tiempo SCP-408 fue vuelto a su contención. Poco daño se registró, con excepción de la sala de descanso, que se reportó sin la reserva mensual de endulzantes. Nota. Quizás solo sea agua azucarada, pero sin ella 408 es propenso a actuar peligrosamente. Es una suerte que actuara sin otra intención que alimentarse. Pero piensen en los demás la próxima vez que flojeen en sus tareas de custodia, de esta manera, no tendremos que soportar el sabor de su etanol o en nuestro café de la mañana. Dr. Kondraki Anexo 408-B. Pruebas de campo recientes han demostrado que SCP-408 puede actuar como una forma efectiva de invisibilidad activa cuando se le ordene. SCP-408 fue capaz de ocultar 5 investigadores de nivel 2 y mantenerlos indetectables en todas las instancias de prueba. Las pruebas muestran que el ocultamiento opera con una eficiencia del 99.997% y se puede mantener durante un máximo de 5 horas sin necesidad de descanso o recuperación. La opción de préstamos de instancias de SCP-408 a las fuerzas de tareas se encuentran bajo observación. Anexo 408-C. Durante el incidente 239, Beckles Kondraki, SCP-408 se involucró activamente en la desaparición de varios de los cadáveres dejados atrás por el Dr. Clef. Las cámaras de vigilancia del sitio mostraron que en ciertos momentos el enjambre de SCP-408 descendía sobre el cuerpo, solo para no dejar rastros del cadáver al levantar vuelo. Pruebas de ID posteriores muestran un incremento en el coeficiente intelectual de SCP-408, aunque la falta de cooperación del sujeto al consultárseles sobre el tema no ha arrojado luz sobre el desarrollo de esta capacidad. Entrevista sesión 408-C. Entrevistador. Dr. Sagai entrevistado. SCP-408 Dr. Sagai está sentado en el interior de la contención, mientras SCP-408 se sitúa en torno a un gran comedero lleno de agua azucarada.
Dr. Sagai. Para empezar, me gustaría saber cómo se está recuperando. Parece haber perdido masa después de la terminación de SCP-531-D. SCP-408 responde creando palabras uniformemente, una tras otra. SCP-408. ¿Kondraki, dónde? Dr. Sagai. Por esta entrevista, yo seré su sustituto. Él está acomodándose a su nueva promoción. Montañas de papeleo, según me han dicho. La respuesta demora algunos minutos. SCP-408. Yo, recuperando, bien, comida, buena. Dr. Sagai. ¿Cómo es que recuperas masa exactamente? SCP-408. Otra pausa. SCP-408. Picado, no conozco, palabra es. Dr. Sagai. ¿Fue Dr. Kondraki quien te enseñó a comunicarte? SCP-408. Sí, enseña, mucho. Dr. Sagai. Él te ha enseñado a hablar, pero ¿cómo te comunicas con él? SCP-408. No conocer, palabra, perdido, en, el, espacio. Dr. Sagai. ¿Has perdido la parte que tenía este conocimiento? SCP-408. Sí, yo, olvide, hasta, retorno. Dr. Sagai. La pregunta que sigue. ¿Qué pasó con SCP? Arkitu durante el incidente de hace unos meses? SCP-408. Bonito, olor, conozco, atrás, tiempo. Dr. Sagai. ¿Quieres decir que reconoces su olor desde antes? SCP-408. Sí, antes, mucho antes, gente. Dr. Sagai. ¿Estás diciendo que eres anterior a la existencia humana? Sin respuesta de SCP-408. Dr. Sagai. Olvídalo, no es relevante. Última pregunta. Dr. Sagai cierra el cuestionario de la entrevista y lo deja en el suelo. Dr. Sagai. ¿Cuál es la naturaleza de tu relación con Dr. Kondraki? SCP-408. Él piensa bien, él, ¿correcto? Dr. Sagai. Eso no es lo que quise decir. Los registros muestran que estás con él, fuera de tu contención, casi todo el tiempo. Dr. Kondraki ha violado el protocolo al dejarte fuera de tu contención. SCP-408. Yo no sé qué. Dr. Sagai. Vas a permitirme esto, luego llevaré esto a revisión de informes. ¿Sabes qué hacía yo antes de que este idiota me tomara como su asistente? Yo era jefe de investigación de todo el sector SCP Seguros Subhumano. Ahora estoy entrevistando a un condenado insecto. Ya lo dije, y revisión de informes no dejará pasar este exabrupto. SCP-408 realiza el aproximado a una risa, tal como se describe en el registro, con una caricatura de Dr. riendo. Dr. Sagai. ¿Te estás riendo de mí? Estoy a punto de terminar a tu pequeño amigo, y estás teniendo un ataque de risa. SCP-408 cambia y muestra una nueva imagen. Presumiblemente al Dr. Kondraki en su nueva oficina. Dr. Sagai. No, no es posible, leí todos los malditos registros. Tú no puedes hacer eso. No se puede hacer eso. Dr. Sagai intenta dañar a SCP-408. Los guardias encontraron horas después al Dr. Sagai acurrucado en posición fetal, mostrando síntomas de sufrir síndrome de estrés postraumático.